momentos vamos a hablar de texto para todos los gustos. Lo que vamos a ver es cómo escribir cualquier tipo de texto en cualquier sistema de escritura del mundo. Eso es Unicode. Unicode es un estándar que se ha desarrollado justamente para esto, para que cualquier sistema de escritura que haya en el mundo sea representable en el ordenador. Para eso, lo primero que hace Unicode es separar entre dos conceptos que en realidad son diferentes: la codificación y la representación. La codificación tiene que ver con darle un código, darle un número en el fondo a cada unidad de cualquier sistema de escritura. Cuando me refiero a unidad de sistema de escritura, pues en el caso de los lenguajes o los sistemas de escritura alfabéticos, pues me refiero a una letra. Pero hay otros sistemas como los ideográficos que tienen ideogramas, pues en ese caso cada ideograma va a tener que tener su codificación, su número. Y el otro concepto es la representación, que es cómo se representa eso en pantalla. En principio, Unicode deja eso para la implementación. Lo que hace es describir la unidad de sistema de escritura, o el carácter, digamos, lo define, y después la implementación pues lo representa un poco como quiera. En el caso de las letras, por así decirlo, de los caracteres, por ejemplo, del alfabeto latino que nosotros usamos, pues lo que va a decir es: esto es una T. Pero luego, claro, la T se puede escribir de muchas formas dependiendo pues el tipo de caracteres que tengas. Puede tener un rabito abajo, puede no tenerlo, puede ser más grande o más estrecha, según esté negrita o no lo esté. Pues todo eso son Ts. Entonces, Unicode no dice cómo de todas esas maneras hay que ponerlo, lo que dice es: en pantalla tiene que aparecer una T. Y daros cuenta que como Unicode sirve para muchas cosas más, como por ejemplo poner emojis en pantalla también, pues me va a decir cosas como carita sonriente. Y como cada uno lo implemente la carita sonriente, pues va a depender. Y así vemos que la carita sonriente en distintas aplicaciones pues me aparece de formas ligeramente diferentes y a veces hasta muy diferentes. Bueno, Unicode es capaz de representar 129 sistemas de escritura diferentes, que son prácticamente todos los conocidos en el planeta, incluidos algunos que se usaban hace mucho tiempo, como por ejemplo los jeroglíficos egipcios, que tienen su propia codificación en Unicode. Y también otros conjuntos de símbolos. De hecho, Unicode se sigue expandiendo, se siguen añadiendo cosas a él. Por ejemplo, se siguen añadiendo de vez en cuando emojis nuevos, lo habréis visto en las noticias. Pues yo qué sé, la tortilla de patatas ahora está en los emojis. Pues simplemente es que Unicode ha decidido, dentro de un conjunto nuevo de juegos de caracteres, pues incluir, yo qué sé, el emoji de la tortilla, ¿no? Actualmente está codificando más de 120.000 caracteres, con los que, como decía, se pueden representar pues, todos los sistemas de escritura en uso en el planeta. Los principios básicos de Unicode son, los dos principios ya los he comentado. Primero, se codifican los grafemas y tiene una definición abstracta. Estas son las unidades de sistema de escritura que os decía y que corresponden, por ejemplo, en el caso de los lenguajes alfabéticos o de los sistemas de escritura alfabéticos, pues coinciden con las letras, con los caracteres. No trata sobre la representación, sino que la describe y la representación queda para la implementación. Y lo que se hace es darle a cada grafema, por ejemplo a cada carácter, un número de 31 bits. Si echáis cuentas, enseguida veis que para codificar 31 bits hacen falta 4 bytes. Por lo tanto, para decir el número completo que corresponde a cualquier carácter Unicode, voy a necesitar 4 bytes. Y por eso se escriben, como veis ahí, con 4 caracteres hexadecimales. Entonces, por ejemplo, tenéis que el elemento 00F1 en hexadecimal es la ñ. El elemento 00FF, perdón, desde el elemento 000 hasta el elemento 00FF son todos los de Latin 1. Latin 1 es el alfabeto latino más utilizado en Europa Occidental y que sirve para prácticamente todos los lenguajes, todos los sistemas de escritura de Europa Occidental. Por ejemplo, todos los de la península ibérica, todos los de Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, bueno, y algunos sitios más. A la hora de representar estos números, estos códigos en bytes, tengo varias formas de hacerlo. La forma natural sería, como decía antes, utilizar 4 bytes, que son 32 bits. En realidad me sobra uno, pero bueno, no, digamos que no pasa nada. Ese 1 se va a utilizar, de hecho, para otras cosas. Pero en principio, pues con 32 bits, 4 bytes, podría representar perfectamente cualquier código Unicode. El problema es que para muchos códigos no me hace falta tanto.
y esos códigos son muy importantes porque se utilizan mucho. Por ejemplo, Latin 1 ya hemos visto que están todos entre 00 y FF. Entonces, si yo nada más quiero representar Latin 1 y no me importan el resto de los sistemas de escritura del mundo, yo podría decir, hombre, es que con un byte me basta. Bueno, pues en ese caso, bastaría con que yo dijera que tengo una forma de codificar, que de hecho se llama UTF-8, que coincide básicamente con Latin 1 cuando solamente pongo el número de byte y cuando solamente pongo el byte correspondiente, y si quiero poner otra cosa, la extiendo. Y al extenderla, pues puedo poner los demás juegos de caracteres. Bueno, pues eso es exactamente UTF-8. La idea de UTF-8 es, si me viene un juego de caracteres simple de los que tengo al principio de la tabla de Unicode, pues voy a utilizar simplemente un byte. Pero si detrás quiero meter más cosas, pero si quiero codificar un juego de caracteres, un carácter, un grafema que requiera más bytes, pues entonces le voy a poner una especie de código de escape y luego por los 2, los 3 o los 4 bytes que me hagan falta para codificar ese número. Podéis ver, por lo tanto, que UTF-8 es muy eficiente para escribir juegos de caracteres que solo requieren un byte, pero va a ser menos eficiente para juegos de caracteres que requieran más de un byte, porque vais a estar todo el rato teniendo que poner ese código para extender, para escapar y decir, bueno, a continuación vienen 2 o vienen 3. Por eso, en los lenguajes de ideogramas se utilizan mucho UTF-16, que me permite, digamos, cuando estoy en UTF-16, todo tiene 16 bits, pero también lo puedo escapar y puedo poner de esa manera cosas que tengan más de 16 bits, que es gran parte también de Unicode. Lo que ocurre es que la mayor parte de los lenguajes con ideograma pues, están en esa primera parte, entonces los puedo codificar con 2 bytes y por lo tanto pues, con 16 bits, con UTF-16, puedo escribir con bastante eficiencia ya casi cualquier lenguaje que tenga 2 bytes o que requiera 2 bytes. Resumiendo, UTF-8 se utiliza muchísimo cuando estamos hablando de lenguajes que se pueden codificar en Unicode con un solo byte. UTF-16 se utiliza sobre todo en los lenguajes asiáticos basados en ideogramas que necesitan 2 bytes, y cuando ya necesito escribir cualquier cosa y no sé muy bien qué voy a tener que meter, etcétera, etcétera, pues se pone UTF-32. Aquí tenéis algunos ejemplos de juegos de caracteres. Estos son los primeros caracteres de la tabla, que como he comentado antes, corresponden con ISO Latin 1, que son el juego de caracteres más habitual para los idiomas de Europa Occidental, originarios de Europa Occidental. Y podéis ver también cómo la primera parte de esta tabla corresponde con los caracteres ASCII, que son 7 bits, que son los que se utilizaron durante mucho tiempo para escribir el alfabeto inglés, que como veis, por ejemplo, pues no tiene la ñ. La ñ está en la segunda parte de esta tabla. Aquí tenéis otro ejemplo de otra tabla, también de un lenguaje alfabético, en este caso los caracteres arábicos del alfabeto árabe, que pues es muy similar al de Latin 1, la única diferencia pues es obviamente que los símbolos son diferentes y los nombres de las letras son diferentes. Aquí tenéis otro para emojis y esto es un resumen de toda la tabla de sistemas de escritura de ISO Latin 1, que tenéis también disponible directamente en el sitio de Unicode y que voy a mostrar aquí un momento. A ver. La tenía por aquí. Aquí está. Entonces aquí veis todos esos sistemas. Podéis ver que, por ejemplo, aquí tenemos, vienen orientados, tenemos dos partes. Una primera, la de los sistemas de escritura, y luego algunos símbolos especiales. Entonces veis que vienen orientados por el origen de los idiomas. Entonces, por ejemplo, para los sistemas de escritura europeos, los africanos, en los europeos pues tenemos, por ejemplo, el cirílico, el griego, el latino, que son los que más se utilizan. Y luego tenéis por aquí, pues no sé, los del árabe, por ejemplo, que estábamos viendo antes, pero hay algunos que son bien raros. Por ejemplo, tenemos por aquí pues los jeroglíficos, los jeroglíficos egipcios, ¿vale? Que también tienen su forma de representarse. Y aquí tenéis los de lenguajes basados en ideogramas del este de Asia, que ahí tienen varios formatos que normalmente se llaman CJK y, bueno, pues permiten
por ejemplo, poder escribir en chino o en japonés. Y luego en la parte de abajo tenéis algunos otros sistemas, por ejemplo, extensiones fundamentalmente de símbolos y de puntuación, como por ejemplo, pues símbolos numéricos o símbolos matemáticos o muchas otras cosas como símbolos de monedas, por ejemplo, como veis aquí. ¿Vale? Entonces, todo esto son diferentes juegos de caracteres que están representados también. Y si los busquéis por ahí tenéis también los emojis.